Mark Esper, ex secretario de Defensa de Estados Unidos, está a punto de publicar un libro que promete ser explosivo. El diario The New York Times adelantó algunos controvertidos fragmentos. Esper asegura, por ejemplo, imagínese usted que el expresidente Donald Trump le consultó en 2020 la posibilidad de lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas y acabar con los carteles. Esper relata que Trump le dijo que, y cito, nadie sabría que fuimos nosotros. Imagínese usted. Yone Molinares nos tiene más información sobre esta nueva y comprometida publicación para Donald Trump. Mark Esper es solamente uno más de varios funcionarios durante el gobierno de Trump que tuvieron relación con el entonces presidente y que están revelando algunos de los momentos que consideran fueron impactantes dentro de su periodo en diferentes cargos que tuvieron. Mark Esper fue el último secretario de Defensa bajo el gobierno de Trump que recibió confirmación del Congreso, y en varios aspectos en un nuevo libro que se denomina El Juramento Sagrado. El mismo Esper relata varias instancias, una de ellas, por ejemplo, en México, donde frustrado por la continua entrada de drogas ilícitas desde México hacia Estados Unidos, Trump flotó la idea de utilizar misiles Patriot para destruir laboratorios y también desmantelar carteles. Pero obviamente los misiles Patriot son lanzados al aire, por lo que pareciera que realmente Trump no tenía idea cómo funcionaban estos misiles. Sin embargo, Esper pensó en algún momento que era una broma, de la cual después se convenció que no era así. También pensó que estaba bromeando uno de los más importantes asesores de Trump, Stephen Miller, considerado el arquitecto de la dura política de inmigración de Donald Trump. Y en ese sentido habló de la frustración que sentía la administración con la llegada continua de caravanas desde Centroamérica. Aquí está. Stephen Miller. Sí, Stephen Miller. Estábamos en una reunión esperando a que saliera el presidente. Estábamos de pie alrededor del escritorio presidencial. Él estaba detrás de mí y una voz que comienza a hablar dice que vienen caravanas y que tenemos que mandar soldados a la frontera y que necesitamos 250,000 de soldados. Y yo pensé que él estaba bromeando. Y es cuando me volteo y lo miro y veo esos ojos fijos. Claramente él no estaba bromeando, y fue cuando dije algo como, bueno, mire, el Departamento de Seguridad Nacional puede encargarse de las caravanas que vienen. Lo han hecho en el pasado. Y él repitió que no, que se necesitaban 250,000 de soldados. Y fue cuando yo giré y lo enfrenté y le dije, yo no tengo 250,000 de soldados para mandar una misión ridícula a la frontera. Yo le conté esto al jefe del Estado Mayor Conjunto y a mi jefe de personal. El uso de soldados parecía que era una de las constantes de Trump para solucionar problemas. Por ejemplo, Esper dice en su libro que pensaba que en algún momento le estaría pidiendo el despliegue de soldados para decomisar urnas electorales después de los comicios del 2020 que Trump perdió. De hecho, Esper fue despedido después de esas elecciones. Y también el entonces secretario de Defensa habla de un comportamiento errático que veía en Trump en varias ocasiones. Y en algunos momentos no sabía realmente cómo interpretar lo que decía Trump. Otro de esos momentos fue, por ejemplo, cuando se le hablaba de las protestas, las manifestaciones en la Casa Blanca y en otras ciudades después de la muerte de George Floyd en el verano del 2020 en los Estados Unidos. Pues en ese incidente también el mismo Trump, en algún momento frustrado con la cantidad de manifestaciones, tuvo la idea, o por lo menos lanzó la idea, de que si se le pudiera por lo menos disparar a algunos de los manifestantes, aunque obviamente esa idea fue desestimada por los asesores del presidente. También había serios indicios de que Trump realmente no estaba bromeando, y hace parte de este libro que, como otros funcionarios, también decidieron guardarse muchos de estos detalles para emitir un libro con el que posiblemente podrán lucrarse de aquí en adelante. Yone Molinares, CNN, Washington. Bien, gracias a Yone Molinares. Muchas de las propuestas del expresidente, además de extravagantes y descabelladas, son ilegales. Miguel Ángel Antoñanzas nos hace un recuento de las ocurrencias más inapropiadas y peligrosas de un mandatario que desató en Estados Unidos tantas filias como fobias. El expresidente Donald Trump ha sido de los pocos mandatarios que no ha dudado en exponer sus ideas ante la opinión pública, por muy extravagantes que fueran.
En 2020 hablaba de cómo combatir el virus de COVID-19 con métodos cuestionables como la hidrocloroquina, que se ha demostrado no ser eficaz contra el COVID-19, y luego preguntó si se podía investigar con los médicos la posibilidad de aplicar luz ultravioleta o incluso inyectar desinfectante a los contagiados. Y luego veo el desinfectante que lo elimina en un minuto. ¿Y existe alguna manera de que podamos hacer algo así con una inyección por dentro? ¿Casi una limpieza? Entonces la secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió a Trump, asegurando que habían sacado sus palabras de contexto. El propio presidente luego dijo que hablaba sarcásticamente ante la prensa, a la que considera una audiencia hostil. La construcción de un muro a lo largo de la frontera sur viene de antes, pero Trump retomó el proyecto con fuerza desde que era candidato. Además, afirmó que la iba a pagar México. De los 3.144 kilómetros de frontera entre ambos países, el gobierno de Trump solo construyó 724 kilómetros y México no pagó ni un solo dólar. Lo poco que se hizo lo pagaron los contribuyentes en Estados Unidos. La valla tenía un presupuesto de unos 5.700 millones de dólares. Como parte de su política exterior, también consideró en 2017 invadir Venezuela, según contó entonces un alto funcionario estadounidense. Pero sus asesores le dijeron que esa drástica decisión no sería entendida por los aliados en la región. El mismo funcionario que mencionó el comentario privado agregó que no había planes militares inminentes y que lo que dice el presidente y lo que piensa son dos temas diferentes. También propuso durante la campaña a la presidencia prohibir la entrada de musulmanes al país. Y una vez instalado en la Casa Blanca en 2017, firmó un decreto que vetaba el ingreso durante 90 días a viajeros de 7 países de mayoría musulmana, lo que provocó un enorme caos en los aeropuertos y la indignación de estos países. Más tarde ese decreto fue modificado y parcialmente respaldado por la Corte Suprema. Pero hubo muchas más ideas, como querer comprar la isla de Groenlandia, algo que Dinamarca no tiene intención de vender, o vender otra isla, Puerto Rico, esta vez después de que fuera devastada por el huracán María, que causó casi 3.000 muertos. Es lo que al menos contó al New York Times la secretaria interina de Seguridad Nacional de entonces. Pero algunas de sus ideas más radicales han sido solo conocidas por sus asesores y miembros de su gabinete, que entonces no se atrevieron a contarlas, pero que ahora, convertidos en cronistas de su paso por la Casa Blanca, las cuentan para promocionar sus libros. Uno de los últimos ejemplos es el exsecretario de Defensa Mark Esper, quien está por publicar el libro A Sacred Oath, o un juramento sagrado. Trump terminó despidiendo a Esper días después de perder las elecciones. Ahora este exfuncionario revela dos propuestas que afirma le sugirió el entonces presidente. Primera, lanzar misiles Patriot contra los laboratorios de la droga de los carteles en México. Según reporta el New York Times, Esper describe en su libro que Trump aseguraba que México era un estado fallido y que el lanzamiento de misiles en territorio mexicano sería una manera discreta y nadie sabría su procedencia. Ni el diario ni CNN obtuvieron respuesta inmediata al portavoz de Trump. Otra idea para el Pentágono: usar a los militares activos para poner fin a las enormes manifestaciones de condena por la muerte de George Floyd a manos de la policía. Según el portal Axios, que tuvo acceso al libro, en el mismo texto del exsecretario Esper se dice que Trump llegó incluso a proponer disparar a las piernas a aquellos que protestaban ante la Casa Blanca. CNN contactó a un representante de Trump en busca de comentarios y aún no ha obtenido respuesta. Dos propuestas reportadas anteriormente también por CNN y que de concretarse serían ilegales y hubieran causado un caos mayor. Son algunas ideas, comentarios, decretos y algunas veces, dijo entonces Trump, bromas malentendidas o mentiras de un hombre que, todo parece indicar, podría ser de nuevo candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Dispararle a las piernas a manifestantes, imagínese usted. Bueno, quiero darle la bienvenida al profesor Roberto Izurieta de la Universidad George Washington, consultor político y colaborador de CNN. Como siempre, el saludo para ti, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Entre las ocurrencias de Trump publicadas en el libro del exsecretario de Defensa, Esper, que más han llamado la atención, es la de lanzar misiles a México para destruir laboratorios para la fabricación de drogas. En el mejor de los casos, Roberto, nos habla de una ignorancia deplorable por parte del expresidente. En el peor de los casos, de una frialdad sanguinaria. ¿Qué reacción te merece esta revelación, Roberto? Bienvenido.
Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. A veces me pregunto si estamos curados de espanto, si dejamos de sorprendernos. Los dos reportajes son sumamente completos del recuento de cosas que dijo, que pensó, que consultó, que yo pienso que un presidente está libre de pensar y consultar. El problema es cuando una serie de esas consultas o pensamientos tienen características como las que estamos claramente visualizando acá, de profunda ignorancia, agresiva, disparar a manifestantes, atacar a México con misiles. Entonces, si fuera una o dos ocurrencias, ideas, pero no, o sea, aquí Sí. o sea, se configura una estructura de pensamiento, yo diría, como tú dices, sumamente peligrosa. Sí, todos los presidentes tienen sus momentos de esos en los que meten la pata, pero bueno, a este nivel. Roberto, hay otra que a mí personalmente me parece extremadamente grave. Según el libro de Esper, parece que Trump quería usar las Fuerzas Armadas para tomar posesión de las urnas de votación el día de la elección, presumiblemente con el propósito de manipular resultados en una forma tan burda que ni al peor dictador se le hubiera ocurrido. ¿Cuán grave es el peligro para la democracia de Estados Unidos considerando que Trump sigue siendo extremadamente popular? Yo dividiría en dos lados. O sea, lo de la popularidad, creo que muchas de las frases que estamos escuchando y que conocemos tienen un solo propósito, y es el buscar popularidad en ciertas bases electorales que no tienen por qué tener los conocimientos de ciertas complejidades de las políticas de Estado que hacen de esas ideas, sí, populares para un segmento que carece de una información democrática y de Estado básica, sin lugar a dudas. Aquí hay un interés claro político. Entonces, eso es muy característico de la historia de Trump. Sí, en su libro, Esper describe a Trump de la siguiente manera, y esta es una cita, dice, refiriéndose a Trump, por supuesto, es una persona sin principios que, dado su interés propio, no debería estar en un puesto de servicio público. Roberto, ¿cómo interpretas esta cita, dado que Trump, como ya hemos dicho anteriormente, tiene planeado lanzarse a la presidencia en 2024 y sigue siendo una figura con gran capital político en el país? La cita la leo y la interpreto textualmente, sobre todo con respecto a tu pregunta anterior. El, el hecho de todo lo que se está investigando, de lo que pasó posterior a las elecciones, que fueron sumamente transparentes y legítimas, lo que pasó el 6 de enero y la misma renuncia de Esper, del ministro de Seguridad. Claro, si nosotros vemos la historia de los Estados Unidos, tenemos una historia de una fortaleza democrática. Cuando vemos la historia de muchos países en la región y todo lo que ha pasado en muchos países en todo el mundo, vemos una historia, en cambio, de líderes autoritarios que estaban dispuestos a producir un golpe de Estado. O sea, en esa otra historia que la hemos visto y la conocemos en el mundo, el buscar un ministro de defensa absolutamente leal y que sea lo que nosotros conocemos como un sí señor, Sí. estamos hablando de otros estándares que la historia, que no se reflejan y que no representan ni a la historia de los Estados Unidos ni a los valores de los Estados Unidos. Entonces esa es una preocupación muy seria. Y qué bueno que mencionas el punto, Roberto, porque precisamente sobre esto te quería preguntar. Hay una declaración que hace Esper que responde una pregunta que yo tuve durante toda la presidencia de Trump. ¿Cómo era posible que personas de gran prestigio y reputación intachable fueran miembros del gabinete del presidente? Lo que Esper dice para explicar esto es que ser secretario de defensa, por lo menos para él, era una especie de protección, de barrera para detener a Trump en caso de que decidiera cometer una locura muy grave, ¿no, Roberto? Yo sí pienso que eso es muy probable. O sea, yo estoy convencido de que existen en la mayoría de la política, sobre todo y en la historia de los Estados Unidos, historias de nobleza, de principios, de valores y de compromiso con la democracia. Tu pregunta es absolutamente legítima. Efectivamente, sí sorprendían que algunos líderes políticos, digamos, y también funcionarios, hagan este juego en realidad peligroso. Y yo entiendo un poco esa preocupación. O sea, si tú eres republicano,
de principios, de valores, principios republicanos que son sumamente importantes y importantes para la historia de los Estados Unidos. Muchas veces decían, bueno, si yo salgo, estoy abriendo las barreras. Entonces, yo pienso que muchos demócratas trabajaron desde distintos frentes en la mejor de sus capacidades y convencidos de que estaban cumpliendo su deber, como dice el título del libro, esto, un juramento de honor. Entonces, yo sí creo en la honorabilidad y yo sí creo que la historia está llena también de ejemplos muy nobles y muy patriotas. Decimos en mi querido México, Roberto, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Esper dice que había una gran cantidad de alcahuetes alrededor de Trump que le respondían afirmativamente a cualquier locura de Trump y que por eso eran extremadamente peligrosos. ¿Cuál es la importancia de tener un gabinete balanceado, personas que le puedan decir un no rotundo a un presidente en cuestión de principio? Yo creo que en la política, en todo gobierno, y sobre todo lo que, como bien tú dices, muchas de las personas que rodeaban a Trump eran lo que nosotros llamamos sí señor, y no tenían una limitación ética de principios, de valores y de políticas que defender, sin lugar a dudas. Pero yo, y siendo una persona que he sido muy claro sobre mi posición sobre Trump, no pongo en esa posición a todos los republicanos y tampoco a todos los que fueron parte de ese gobierno, porque yo sí creo en ese argumento que hay personas que consideraron que estar en esa posición era un compromiso democrático. Dicho eso y dejando muy claro, por supuesto que había personas que estaban en actitudes y son las que se están investigando en las cortes y en las investigaciones del 6 de enero que participaron en un acto que era básicamente de insurrección. Ciertamente. Como siempre, le agradezco muchísimo al profesor de la Universidad George Washington, Roberto Izurieta, consultor político y colaborador de CNN. Gracias, Roberto. Hasta la próxima.